Bienvenidos a Iglesia del Nazareno Jehová Shammah, discípulos que reflejan la imagen de Cristo, familias transformadas, una iglesia que sueña en grande. Estás cordialmente invitado al servicio de resurrección Easter, 4 de abril, horarios en pantalla. Una nueva oportunidad. Vigilia de mujeres, sábado 17 de abril, desde las 7 de la noche. Reserva tu lugar, una cita con el Señor. Más fuerte, ¿quién vive? ¿Y por qué vive? Porque resucitó. Amén. De hecho, todos los domingos venimos acá celebrando, recordando la resurrección de nuestro Señor, que no se quedó en la tumba, ¿verdad? Pero hoy, en esta semana en especial, recordamos más porque fue para esta la fecha, ¿verdad? Donde nuestro Padre Celestial le dio la victoria a nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a esa victoria, tú y yo somos más que vencedores, amén. Así que, hermanos y amigos, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. No sé si hay alguna persona que nos acompañe por primera vez. Puede levantar su mano, le vamos a dar la bienvenida. Bueno, al parecer todos ya hemos estado aquí antes. Una vez más, Dios les bendiga. Quiero decirle algo, que Dios tiene grandes cosas, grandes bendiciones. En esta tarde, dispón tu corazón, ¿verdad? Abre tu corazón al Señor, Dios va a hacer maravillas. Antes de empezar, yo quisiera que le dieras una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, pero fuerte. Sí, Señor, te alabamos, te bendecimos porque tú vives y reinas para siempre, Señor. Aleluya, Padre, te alabamos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero invitarles a que se pongan de pie. Vamos a empezar adorando al Señor con unas canciones. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio
nadie como tú. Señor Jesús, tú estás sentado en tu trono. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres todopoderoso, tú eres el gran yo soy. Te adoramos en esta tarde, Señor. Ahora canten conmigo, la muerte venciste. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Y mi
El Salmo 22, versículo 11 en adelante dice: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, toros fuertes de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Como perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a ver un video. Entraron en Capernaum, y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza, porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar, porque sabían quién era Él. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: «Todo el mundo te busca». Jesús respondió: «Vámonos de aquí a otras aldeas cercanas, donde también pueda predicar. Para esto he venido». Así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: «Si quieres, puedes limpiarme». Movido a compasión,
Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole: si quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia: mira, no se lo digas a nadie. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. La gloria de nuestro Dios está en este lugar. Pongámonos de pie y vamos a comenzar a glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre, ovación de palmas a nuestro Dios en esta tarde. Vives por siempre, Señor, te alabamos. Glorificamos a nuestro Dios porque Él ha muerto, ha resucitado, porque Él vive para siempre. Le vamos a glorificar con nuestros corazones, le vamos a glorificar con nuestras vidas. Dios está en este lugar, sí, Señor Jesús. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, Jesús. Oh, bendito tu nombre, Cristo. Te alabamos, Jesús. Te glorificamos. Y a su nombre. Y estamos en victoria porque Dios ha vencido la muerte y está en las nubes. Está en su gloria. Palmas a nuestro Dios en esta tarde. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Era el mundo, tú amaste, tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron estas gotas de tu sangre en mi corazón brillaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor y condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias, tu salvación.
bendición. Nuestro amor, Señor, gracias. Oh, no hay amor sin condición en esa cruz de Cristo. Oh, gracias, Señor. Vamos con nuestras palmas en esta tarde. Venció la muerte, nuestro me salvó, y hoy por ti soy vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria, ya no hay más vergüenza ni temor, y hoy por ti soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Y declaramos, ya no soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor. Estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. Amén, sabemos que somos más que vencedores por aquel que nos amó. Aleluya. Gracias te damos, Señor, por ese precio que pagaste por nosotros. Tu resurrección venció la muerte, tu mano del abismo me salvó. Hoy por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria, ya no hay más vergüenza ni temor. Hoy por ti soy más que vencedor. Declaramos que por él, hoy por ti soy más que vencedor. Ya no soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor. Estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. No soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor. Estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. Tu resurrección venció la muerte, tu mano del abismo me salvó, y ahora puedo decir que soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria, no hay vergüenza ni temor, porque hoy soy más que vencedor por medio de aquel que dio su vida y resucitó. No soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor. Estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. No soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor. Estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. No soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor. Estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Soy más que vencedor.
vencedores por aquel que venció la muerte. Oh, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Espina su corona fue, mas hoy de gloria es. Salvador lavó mis pies, me rindo ante él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya
con su poder, venció con su poder. Gloria sea al Señor. Póngase de pie, mi hermano, póngase de pie, porque estamos celebrando que nuestro Dios vive, que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Démosle una ofrenda de palmas bien, bien fuerte, porque Él está aquí. Él vive, Él vive, Él vive, y eso es lo que estamos celebrando. Gloria a ti, papá, gloria a ti. Esta ofrenda de palmas es para ti, el Rey que vive, el que está aquí en medio de nosotros. Es para ti, papá, es para ti. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Bueno, nos estamos gozando, pero también es tiempo de que nuestros pequeñitos bajen a sus clases. Así es que les vamos a pedir que los niños de 3 a 5 años salen por la puerta de allá y los niños de 6 a 11 salen por la puerta de acá para que tengan sus clases con sus respectivos maestros. Hermanos, Dios les bendiga grandemente a todos. Antes de que se sienten, tomen sus Biblias, por favor, ábranlas en Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Vamos a leer la palabra en los primeros 7 versos de este capítulo, Marcos capítulo 16, versos 1 al 7. Hemos leído a través de este mes que ha pasado, el mes de marzo, este precioso libro, el Evangelio según Marcos, y tenemos una idea muy concreta de cómo fue el ministerio del Señor, cómo se desarrolló, cómo fueron esos momentos críticos con sus discípulos y sobre todo aquellos momentos en que Él fue a la cruz. Así que tengamos allí nuestras Biblias, Marcos capítulo 16, vamos a leer del 1 al 7, dice la palabra del Señor: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Por cierto, este es el único versículo en el Nuevo Testamento que nos dice qué pasó el sábado. Es el único verso, no hay otro verso que nos diga qué sucedió el sábado. Todos los versos nos dicen qué pasó el viernes, qué pasó el domingo,
Pero el sábado, y revisábamos esto en el devocional de ayer, las mujeres fueron las que se atrevieron a hacer algo. Por eso el Señor las premió con ser las primeras testigos de la resurrección del Señor. Dice el verso 2: y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como os dijo. Padre amado, gracias por lo que ha sido este mes, este estudio de este libro precioso. Gracias, Padre, por las muchas bendiciones, inquietudes y demás que has plantado en nuestro corazón a lo largo de estas semanas. Ahora, Padre Santo, queremos poner en tus manos este tiempo. Queremos darte las gracias por la llegada de este día que todos celebramos, que nuestro Señor ha resucitado. Por supuesto que su muerte tiene un gran valor para nosotros, porque a través de esa muerte obtenemos salvación, pero esa resurrección es también tan importante, es una piedra angular de nuestra fe. Y queremos, Señor, el día de hoy tomar el tiempo para meditar en tu palabra y permitir que tu Santo Espíritu nos hable. Sabemos que tú estás presente en este lugar y queremos pedirte en el nombre de Cristo que ministres nuestras vidas y permitas que hoy recibamos una palabra fresca, una unción fresca que nos permita levantarnos en ánimo y recordar una vez más que tenemos una responsabilidad, un llamado de parte tuya, Señor. En el nombre de Cristo, gracias, Padre, por las vidas presentes en este lugar. Te pido, amado Señor, que permitas que cada uno de nosotros reciba en particular lo que tú tienes para cada uno. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor. Y amén. Tomen asiento, hermanos. No puedo realmente pasar por alto esto. Tengo que leer mi pasaje favorito de la resurrección. Está en Hechos 2, 22 al 24. Yo sé que no es del estudio de Marcos, pero es mi pasaje favorito de la resurrección. Dice Pedro en este segundo sermón, el primer sermón que él dio después de la venida del Espíritu Santo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Qué palabras tan poderosas. Dios lo levantó de la muerte, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Mi hermano, hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor. Amén. Celebramos la resurrección. Nuestro Señor vive. Y queremos empezar, hermano amado, con este resumen. Yo le doy gracias a Dios por el estudio de Marcos a lo largo de estas semanas. Definitivamente ha sido una gran bendición. Hemos escuchado muchos testimonios de lo que el Señor ha hecho, cómo ha hablado a los corazones, cómo nos ha llevado a tener una visión fresca, nueva, acerca de quién es nuestro Señor. Y vamos a hacer un pequeño recorrido y vamos a empezar con lo siguiente. Todos nos dimos cuenta que en el Evangelio según Marcos, el Señor hace 3 anuncios de que Él va a morir. Capítulo 8, verso 31. Él dice: comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días.
En el capítulo 9, verso 31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Capítulo 10, verso 34, y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán, le matarán, mas al tercer día resucitará. 3 veces el Señor anunció a sus discípulos que Él iba a morir. Y anunció también que Él resucitaría al tercer día, de acuerdo a la manera como los judíos contaban, siendo el viernes el primer día, el sábado el segundo día y el domingo el tercer día. Notemos que en todos estos momentos el Señor dijo que moriría, que resucitaría, pero nunca dijo en esos momentos por qué moriría. Lo dijo después, pero en esos momentos no lo dijo. También hizo un par de comentarios más. En el capítulo 9, cuando el Señor se transfigura, el famoso pasaje de la transfiguración del Señor, en el versículo 9 el Señor le dice a sus discípulos, después de que ellos han visto ese gran milagro, le dice a sus discípulos: no le digan a nadie nada hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Ahí les da de nuevo la pista de que Él va a resucitar. En el capítulo 14 el Señor está hablando acerca de que sus discípulos se van a escandalizar de Él. Sus discípulos lo van a abandonar en su momento más delicado, más triste, cuando va a ser arrestado. Recordamos, ese fue el momento en el que Pedro le prometió que nunca lo haría. En el versículo 28 el Señor les dice: pero después que el Hijo del Hombre haya resucitado, después que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. 5 veces el Señor les anunció que Él iba a resucitar. Interesante, 3 veces les anunció que Él iba a morir, 5 veces les anunció que Él iba a morir y a resucitar. Fue más evidente el anuncio. El Señor insistió más en que Él iba a resucitar. Ahora hay un versículo tremendamente curioso que nosotros tenemos que considerar realmente, y es el capítulo 9, verso 10. Porque resulta que después de la transfiguración, que el Señor les dice: no le digan a nadie nada de esto hasta que yo haya resucitado de los muertos. El versículo 10 nos dice que ellos se quedaron preguntándose: ¿qué querría decir eso de resucitar entre los muertos? ¿No te parece curioso? Porque creo que para todos nosotros la idea de lo que significa resucitar es clara. ¿Sí o no? Yo creo que no hay 2 ideas diferentes entre nosotros de qué significa resucitar. Resucitar significa haber estado muerto y ahora empezar a vivir de nuevo. ¿Sí o no? Es tremendamente claro para nosotros. Pero ¿por qué dice ese versículo 10? Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. No lo entendieron. Y la razón, mi hermano, es esta: la mayoría de judíos en el tiempo del Señor Jesús creían en la resurrección. Los únicos que no creían eran los saduceos. Los saduceos creían que no existía resurrección. Esta vida es lo único que hay y punto. Pero resulta que el resto de los judíos, promovidos por las enseñanzas de los fariseos, sí creían que hay una resurrección. Daniel menciona una resurrección, Isaías 25 menciona una resurrección. Entonces sí existe una resurrección, decían ellos. Pero la resurrección va a ser lo último que va a pasar cuando Dios finalmente termine con este mundo. Esa era la idea que todos los judíos que creían en la resurrección tenían. La resurrección es algo que va a pasar al final de los tiempos. En Juan capítulo 11, cuando Lázaro muere y le envían la noticia al Señor: Señor, Lázaro, a quien amas, tu amigo, ha muerto. Resulta que viene una de las hermanas de Lázaro, le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y el Señor le responde: ¿tu hermano resucitará? Y Marta le dice: sí, yo sé que resucitará en el día postrero. ¿A qué se refiere ella? Yo sé, Señor, que hay una resurrección y que eso va a ser al final de los tiempos. Yo lo sé. Esa era la idea que tenían todos los judíos, que la resurrección es algo que va a pasar al final de todos los tiempos. Resulta, mi hermano, que cuando hablamos de que Cristo resucitó, no nos estamos refiriendo solamente de que Él volvió a vivir. No es solo eso. Déjame explicarte por qué. El Señor resucitó 3 personas durante su ministerio. ¿Te acuerdas? El Señor resucitó a la hija de Jairo. El Señor resucitó al hijo de la viuda de Naín. Naín no era el esposo de ella, Naín era la ciudad de donde era ella. Entonces, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, y resucitó también a Lázaro. En el Antiguo Testamento tenemos resurrecciones también.
Elías resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. Eliseo resucitó al hijo de la tsunamita. Son 5 resurrecciones de las que encontramos datos claros en la palabra. Pero escúchame bien. La hija de Jairo volvió a morir. El hijo de la viuda de Naín volvió a morir. Lázaro volvió a morir. El hijo de la viuda de Sarepta volvió a morir. El hijo de la tsunamita volvió a morir. Pero el Señor resucitó y Él no volvió a morir. Ahí está la diferencia. Esa es justamente la diferencia. Escucha lo que dice Pablo en Romanos 6:9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Eso es lo que nosotros celebramos, mi hermano, cada domingo. Como lo dijo Manolo al iniciar el servicio. Nosotros celebramos no solo que el Señor volvió a vivir, nosotros celebramos que el Señor volvió a vivir para siempre. La muerte ya no se enseñorea de Él. Resulta, mi hermano, que por esto para los discípulos era tan difícil de entender. Ellos decían, sabemos que todos vamos a resucitar en el día postrero para vivir para siempre. Pero en la cabeza de nadie cabía que alguien pudiera resucitar primero, aparte de todos los demás, para vivir para siempre. ¿Sabes qué, mi hermano? Yo quiero repasar rápidamente contigo qué significa esto. ¿Qué significa la resurrección del Señor? Hemos dicho ya que la resurrección del Señor es muy diferente de la resucitación de las otras 5 personas en la Biblia. Es muy diferente, porque el Señor ya no vuelve a morir. Él ahora está viviendo para siempre en su cuerpo humano. Y como ser humano lo vamos a ver tú y yo cuando estemos en su gloria. Amén. Escúchame bien, mi hermano. Lo primero que significa la resurrección de Cristo es que todo era parte de un plan. En otras palabras, lo que te quiero decir es, el Señor no murió por accidente. El Señor no murió porque calculó mal y le salieron mal las cosas. El Señor murió porque ese era el plan. Y como era el plan, también resucitó porque era parte del plan. En Marcos hay 3 versículos que nos dicen cuál era la misión del Señor. Marcos 1:38, el Señor dice que Él ha venido para predicar, y sí que lo hizo. Marcos 2:17 dice que el Señor vino a llamar pecadores y no justos. Por eso estamos aquí. Él vino a predicar, Él vino a llamar pecadores. Finalmente Marcos 10:45 dice que el Señor vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Rescate era la cantidad de dinero que se pagaba para hacer libre a un esclavo. Rescate, la muerte del Señor, el Señor la entendió como un rescate. Él sabía que Él iba a la cruz a morir porque tú y yo necesitábamos un pago para poder ser libres. Escúchame bien, mi hermano. En estos días los judíos, a pocos pasos de acá, acaban de celebrar la Pascua, el Passover, el Pesach. Acaban de celebrar esa fecha tan especial. ¿Qué celebran ellos en la Pascua? Lo que ellos celebran es que son libres, que salieron de Egipto. Lo que tú y yo celebramos ahora es que somos libres, que salimos de nuestra vida antigua y ahora estamos en el reino de Dios. Eso celebramos, libertad. ¿No te parece interesante, mi hermano, que el Señor constantemente en el Evangelio según Marcos, Él como que ocultaba su identidad? Le decía a la gente, no digan nada. Le decía a la gente, cállense. Le decía a los demonios, les ordenaba que se callaran, que no revelaran quién era Él. El Señor constantemente hizo eso una y otra vez. Bueno, cuando finalmente lo arrestan y el sumo sacerdote lo está interrogando, el Señor ya no lo oculta más. El sumo sacerdote le pregunta, si eres el Cristo, dínoslo de una vez por todas. Y Él dice, yo soy. Ya no lo oculta más. Él sabe que ha llegado la hora de morir. Y es interesante qué tiempo escogió el Señor para morir. El Señor no escogió el Yom Kippur, que hubiera podido ser una muy buena fecha para morir, hablando de planes. ¿Por qué razón? En el Yom Kippur era el día en el que el sumo sacerdote sacrificaba el animal por los pecados de todo el pueblo. Eso hubiera sido una fecha perfecta. El Señor no escogió el Yom Kippur. El Señor no escogió el Rosh Hashanah tampoco, el día del nuevo año, como para empezar una nueva temporada. Tampoco escogió eso. El Señor escogió la Pascua, el día en el que se celebra la libertad.
para recordarnos que tú y yo recibimos libertad porque Él pagó el rescate por nosotros, dar su vida en rescate por muchos. Era parte del plan, no fue un accidente. Lo primero que sabemos, lo primero que nos muestra es que era un plan de Dios. Lo segundo que nos muestra es que el plan funcionó. El plan funcionó, porque resulta, mi hermano, que Él pagó el precio. Nosotros salimos libres, pero Él resucitó. Hubiera sido muy triste que Él pagara el precio y quedara muerto, a pesar de que nosotros quedáramos libres. Hubiera sido muy triste, pero resulta que Él pagó el precio, nosotros quedamos libres y Él resucitó. Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dios tenía un plan y el plan funcionó. Lo tercero que significa es esto: significa que Él tenía la razón en lo que Él dijo. ¿Recuerdas que en alguna oportunidad, esto no lo dice Marcos, lo dice Mateo? En 2 oportunidades le pidieron al Señor una señal y el Señor dijo: esta generación perversa demanda una señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así mismo el Hijo del Hombre estará en lo profundo de la tierra 3 días y 3 noches. Algo así como eso, estoy parafraseando lo que dice, pero en otras palabras, el Señor anticipó que esto iba a pasar con Él. Y si eso pasaba, Él demostraría que todo lo que Él había dicho era verdad. Y lo demostró. Cuando Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, cuando lo vemos resucitar, sabemos que Él no estaba mintiendo, sabemos que Él dijo la verdad. Si alguien viene y te dice que Él te da vida, pero se muere, ¿tú le creerías? Cuando el Señor le dijo a sus discípulos: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sabes, mi hermano? Yo le creo porque Él demostró que sí es cierto. Él demostró que tiene autoridad sobre la misma muerte. En Juan 6:40 el Señor dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Yo le creo. Ese día postrero era el día al que Marta se refería. Todos resucitaremos en el día postrero. El que resucitó nos lo promete y yo creo. Esa es la razón por la que la muerte de nuestros seres queridos que mueren en Cristo nos duele, pero no nos angustia, no nos desespera, no nos saca de quicio. Porque sabemos, mi hermano, que tú y yo tenemos una esperanza. Esa tumba vacía, nunca antes un lugar vacío había tenido tanto poder como esa tumba. Y escucha, mi hermano, lo que el Señor dijo, yo le creo, porque su resurrección muestra que Él tenía la razón. Él demostró que tenía la razón. Hay un cuarto significado. El cuarto significado es este. ¿Tú te has dado cuenta, mi hermano, que la Biblia empieza con los primeros 2 capítulos del Génesis? Empieza con creación. ¿Sí o no? ¿Sí se han dado cuenta? ¿Por casualidad alguno se ha dado cuenta? ¿Se han dado cuenta los últimos 2 capítulos de la Biblia con qué terminan? Con nueva creación. La Biblia empieza y termina con creación. Los 2 primeros capítulos de la Biblia nos hablan de cómo esta creación llegó a ser. Los últimos 2 capítulos de la Biblia nos habla acerca de la nueva creación. ¿Y sabes qué? En la nueva creación nos dice Isaías y nos dice Daniel y otras partes de la Escritura que nosotros vamos a vivir por siempre. La resurrección de Cristo nos dice que la nueva creación ya empezó. La nueva creación ya empezó. Él es el primero de esa nueva creación. Quiero que escuches esto. Esto es 1 Corintios 15, 20 al 23. El apóstol Pablo escribe esto: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. ¿Por qué dice Pablo primicias de los que durmieron? Primicias era la palabra que se usaba para los primeros frutos de una cosecha. ¿Por qué dice que primicias de los que durmieron? ¿Acaso Cristo fue el primero en morir? No, claramente el primero en morir fue Abel. ¿Sí o no? Cristo no fue el primero en morir. ¿Por qué Pablo le llama primicias de los que durmieron? Por ser el primero en resucitar.
Por esa razón le llama así. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Escucha, mi hermano, Adán hizo que la muerte entrara a este mundo, Cristo hizo que la resurrección entrara a este mundo. Lo que pasó con Cristo pasará contigo y conmigo si es que Cristo no viene antes, por segunda vez. Esa es la enseñanza de la palabra. Una vez más lo repito, mi hermano, la Biblia nos enseña que nosotros vamos a ser angelitos de nube en nube tocando un arpa con alitas y con una aureola encima. La Biblia no enseña eso en ninguna parte. La Biblia enseña que tú y yo vamos a vivir en los nuevos cielos y en la nueva tierra que Dios va a crear, en un cuerpo renovado que pueda resistir la eternidad. Eso es lo que enseña la Biblia. Y Cristo fue el primero en resucitar. La nueva creación ya empezó, mi hermano. ¿Por qué nos reunimos los domingos? Claro, celebramos que Cristo resucitó, pero nos reunimos los domingos porque celebramos que la nueva creación ya empezó. Pablo dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Escucha el orden: Cristo, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces encontramos por lo menos 4 significados. Dios tenía un plan, el plan funcionó, el Señor tenía la razón y la nueva creación ya empezó. Son significados que encontramos de la resurrección de Cristo. Dios lo levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Mi hermano, tú y yo somos parte de la nueva creación. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Quiere decir que ya somos parte de la nueva creación de Dios. Es cierto, nuestro cuerpo sigue siendo parte de la vieja creación, pero hay algo en nosotros que ya ha sido renovado y ya ha sido preparado para la nueva creación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es por eso que la diferencia de vida se debe ver, porque son los frutos de la nueva creación de Dios en nosotros. Pablo dice también en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Escucha, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cristo empezó con la nueva creación resucitando. Ahora tú y yo la continuamos viviendo una vida nueva. Mi hermano, a lo largo de todo este estudio, durante marzo, estábamos hablando acerca de Marcos. ¿Y qué dice Marcos? Constantemente Marcos está lanzando la pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Quiero, mi hermano, hacerte un breve resumen ya para terminar. Y el asunto es este: Marcos nos ha dicho, el Señor Jesús es el Hijo del Hombre. El Señor se llamó 14 veces Hijo del Hombre en el Evangelio según Marcos. ¿Qué quiere decir eso? Marcos sabía, toda la iglesia sabía que en Daniel 7 se nos habla del Hijo del Hombre. Es el ser humano al cual Dios le va a entregar su reino para siempre. Él es el Hijo del Hombre. Sabemos quién es Jesús. Pero no solo eso, en el capítulo 11, cuando el Señor entra montado sobre aquel burrito en Jerusalén, una escena bastante extraña para nosotros. Nosotros esperaríamos tal vez que entre en una limusina o en algún tipo de carro del último año, ¿verdad? Pero resulta que el Señor entra en un burrito. ¿Por qué? Todos sabían por qué. El profeta Zacarías anunció en el capítulo 9: el rey de Israel entrará justo, salvador y humilde, montado sobre un burrito. El Señor es ese rey prometido. Cuando el Señor entraba, la gente gritaba: bendito el que viene en el nombre del Señor. Claro que sí, porque el Salmo 118 nos habla del rey que Dios enviará, y la gente dirá: bendito el que viene en el nombre del Señor. En Marcos 12, cuando el Señor da la parábola de la viña y los obreros malvados, ¿por qué razón la da? Porque en Isaías capítulo 5 se nos habla de que Dios tenía una viña y Dios quería cuidar esta viña, y Él hizo todo lo posible por salvar esta viña. Él es Dios venido a este mundo encarnado.
El apóstol Pedro también hablaba citando el Salmo 118, el mismo salmo donde dice: bendito el que viene en el nombre del Señor, y dice: Él es la piedra desechada por los edificadores. Cuando el Señor le respondió al sumo sacerdote y él le dijo: yo soy el Cristo, ¿qué dijo el sumo sacerdote? ¿Cayó de rodillas ante él? No, lo desechó y dijo: es una blasfemia lo que estás diciendo, y por esa blasfemia lo mandaron a la cruz. Él es aquel en el que David dice en el Salmo 110: mi Señor, dijo el Señor a mi Señor, pondré a tus enemigos por estrado de tus pies, dijo el Señor a mi Señor. También el Señor en el capítulo 14 dice que Él traía un nuevo pacto cuando celebraba la cena con sus discípulos. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El profeta Jeremías había hablado de que el Señor iba a iniciar un nuevo pacto. No dijo cuándo, no dijo dónde, no dijo cómo. El Señor Jesús fue el que vino a iniciar ese nuevo pacto. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos: ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Lo dijo porque Zacarías había dicho que el Señor iba a enviar un pastor y que iba a herir ese pastor y las ovejas se dispersarían. ¿Te das cuenta, mi hermano? Marcos nos está diciendo una y otra vez: esto es parte de un gran plan que Dios viene tejiendo. El Hijo de Dios, el Mesías, vino a este mundo y vino a predicar, vino a llamar pecadores, vino a pagar el precio por su libertad. Él es el Mesías, Él es el Rey, el bendito, Él es el amado, Él es la piedra que desecharon los edificadores, Él es el Señor de David, Él es el Rey. Y Él, mi hermano, te ha determinado a ti, me ha determinado a mí, nos ha llamado a su reino, y ahora pertenecemos tú y yo a ese reino. Hay una ironía muy grande en el capítulo 15 de Marcos. Pilato trae al Señor adelante. Él no sabe qué hacer con el Señor, porque él sabe que no hay delito real para condenarlo a muerte. Él lo trae allí, y cuando está allí saca a Barrabás y él les dice: ¿a quién quieren que le suelte? Tú y yo ya sabemos la historia. Lo irónico de la historia es esto. ¿Sabes qué quiere decir Barrabás? Bar significa hijo, así como en bar mitzvah. Abba, padre, hijo del padre. Eso significa Barrabás. Lo triste de la historia es que Pilato saca al verdadero hijo del padre y a un falso hijo del padre, y la gente escoge al falso. Eso es lo triste de la historia y lo irónico de la historia. Lo maravilloso de la historia es esto: tú y yo somos ese Barrabás que sale libre a causa de que el verdadero hijo de Dios es condenado. Tú y yo somos como ese. Finalmente, Marcos relaciona que el Señor Jesús es aquel siervo sufriente de Isaías 53. Cuando lo están interrogando antes de su muerte, se dice que el Señor no decía nada. Así como dijo Isaías: como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cuando lo crucifican en medio de los dos ladrones, Marcos dice: esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice que fue contado entre los inicuos. En otras palabras, sabemos, tenemos todos los elementos, y así como el Señor sacó a sus discípulos un día y les preguntó primero: ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego: ¿quién dicen ustedes que soy yo? La pregunta hoy es para nosotros, mi hermano: ¿qué crees tú que es el Señor? ¿Quién crees tú que es el Señor? Porque la gente allá afuera tiene toda clase de teorías, toda clase de historias, toda clase de ideas acerca del Señor. Pero ahora, mi hermano, es tiempo de que tú decidas. Y probablemente tú dices: yo he sido un creyente desde hace muchos años. Eso no tiene nada que ver. De igual manera, tú y yo tenemos que tomar una postura firme con relación a quién es el Señor para nosotros. Porque realmente, mi hermano, de la idea que tengamos de Él depende cómo nos vamos a portar con Él de ahora en adelante.
Los fariseos lo persiguieron desde un principio. Los escribas lo asediaron desde que estaba en Galilea. Los principales sacerdotes decidieron deshacerse de él desde que entró a Jerusalén. Los principales sacerdotes y escribas planearon su muerte. La multitud en Jerusalén lo cambió por un revolucionario asesino. Uno de los suyos lo traicionó, otro lo negó. Los romanos lo crucificaron. Los que pasaban por allí se burlaban de él. ¿Y tú qué? ¿Quién es el Señor para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Marcos nos dijo, Él es el Hijo de Dios. El Padre mismo lo presentó. Juan el Bautista lo anunció. Los demonios lo temían. Los discípulos lo siguieron. Pedro lo declaró finalmente. Y a lo último del evangelio, el soldado, no el soldado, pero el centurión encargado de la crucifixión, al verlo morir, algo vio ese hombre y dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Cuando ya no había nada que hacer, este hombre dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Ahora, mi hermano, es tu turno. ¿Quién es Él para ti? ¿Quién es Él para ti? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 14, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero Cristo sí resucitó. ¿Y qué significa eso? Significa que la nueva creación de Dios ya empezó. Y tú eres parte de esa nueva creación. Dios tenía un plan, el plan funcionó, el Señor dijo la verdad y la nueva creación ya empezó. Mi hermano, la pregunta es esta: si tú y yo estamos viviendo realmente como nuevas creaciones de Dios. Dios lo levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahora es tiempo de que tú y yo, mi hermano, vivamos como verdaderas nuevas creaciones de Dios. Señor te bendiga, mi hermano. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco.
Por último se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes. Y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Amén. Pongámonos en pie. Es un momento especial de celebración, de recordar quién es Jesús para nosotros. Lo que signifique Jesús para tu vida es de ese Jesús el que tú vas a salir a hablar allá afuera. Hay gente que necesita sanidad, hay gente que necesita salvación, hay personas que están esperando ese mensaje de esperanza, que nosotros vayamos y le contemos quién es Jesús para nosotros. Nuestro Salvador, nuestro Libertador. Él es todo para nosotros. Padre, gracias, Señor. Gracias por haber enviado a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. Gracias, Padre, porque Él tomó nuestro lugar. Nos has dado vida, nos has dado salvación y esperanza. Gracias, Señor, porque gracias a ese momento tan especial, Señor, no solo nosotros tenemos vida y salvación, sino podemos compartirla a otros, porque nos has hecho un llamado de predicar tu palabra, de salir a las naciones, Señor, de ir donde nuestros vecinos, donde nuestros compañeros de trabajo o de estudio y hablar, Señor, de lo que tú has hecho en nosotros. Gracias, Padre Celestial, por tanto amor derramado, Señor, en esa cruz, por esa sanidad, Señor, porque un día, Señor, estaremos, Padre bendito, deleitándonos en tu presencia, porque ya somos parte de esa nueva creación, Señor, y nos deleitamos en ti, bendito Dios. Gracias, Padre, a ti sea la gloria y a ti sea la honra, Señor, en el nombre de Jesús. El Señor nos ha llamado a vivir una vida nueva. Somos parte de esa nueva creación. Nuestro cuerpo no ha sido aún transformado, pero si tú te has acercado genuinamente al Señor, tu espíritu ya lo ha sido. Eres parte de la nueva creación. Recuerda, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mi hermano, tú y yo sabemos lo que en nuestra vida refleja esa nueva creación, o si hay algo que aún no ha sido transformado. Y es nuestra responsabilidad como hijos traer esas áreas de nuestra vida y ponerlas en las manos del Señor y pedirle a Él que se encargue de cambiarlas, de transformarlas. Mi hermano, quiero invitarte allí
a que de una manera muy sencilla, muy humilde ante el Señor, le hables al Señor acerca de aquellos vestigios de rebeldía que aún hay en tu corazón. Todo aquello que te separa de Él, todo aquello que no refleja que eres nueva creación. Todos tenemos elementos de esos, pero vamos a traerlos hoy ante el altar del Señor y vamos a decirle: Señor, tú dices en tu palabra que así como Cristo resucitó de los muertos, por el mismo poder nosotros podemos andar en vida nueva. Aún mi vida, Padre, no refleja esos nuevos frutos, esa nueva creación en algunas áreas. Y venimos, Señor, a pedirte que tú extiendas tu mano, que limpies todo pecado, que remuevas toda mancha, toda contaminación, Señor. Te pedimos que renueves el corazón de aquellos que se acercan a ti en este momento. Señor, tenemos la esperanza de que así como nuestro Señor resucitó, hoy tenemos la oportunidad de ser transformados. Hoy mismo, Señor, sabemos que nuestro Señor murió por nuestra libertad. Que así como el pueblo judío celebra hoy la libertad, nosotros podemos también celebrar la nuestra, porque tú nos has dado libertad, pagaste el precio. Pero aún necesitamos libertad en algunas áreas. Rompe cadenas, rompe cadenas. Mi hermano, quiero invitarte que tú eleves tu voz al Señor. Si hay algo que te ha tenido atado, si hay algo que no has podido transformar, no has podido romper, no has podido sacar, no has podido remover de tu vida, el Señor pagó por tu libertad. Y el poder que resucitó a Cristo de los muertos puede transformarte. Eleva esa oración al Señor ahora mismo y dile: Señor, yo anhelo esa libertad. Rompe mis cadenas, oh Señor. Líbrame, Señor, de aquello que no me deja acercarme a ti, aquello que no me deja ser una nueva creación. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, hoy es día de celebrar la nueva creación de Dios. Tú puedes ser renovado hoy, mi hermano. Acércate de corazón al Señor. Si necesitas perdón o renovación, te invito a que levantes tu mano allí conmigo. Vamos a orar al Señor. Amado Padre, clamamos, Señor, a ti, porque hemos oído que hay una esperanza y creemos que es cierto. Cristo nos prometió vida y Él demostró que la tiene. Cristo nos prometió transformación y resurrección y Él demostró que la tiene. Señor, nosotros no podemos. Han sido muchos nuestros esfuerzos en vano. Han sido muchos los intentos y pocos los resultados. Probablemente hemos llegado al punto de sentirnos frustrados y creer que ya no podemos, que no servimos para este camino. Pero Señor, tú viniste a llamar no justos, sino pecadores, y eso nos alienta, porque aquí hay un grupo de ellos. Ten misericordia, Señor. Extiende tu mano, rompe cadenas. Libéranos, Señor. Introdúcenos en la nueva creación. Transfórmanos, Señor. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo.
aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, Dios fuerte, Admirable consejero, Padre eterno, príncipe de paz. príncipe de paz. Solo hay uno y es nuestro Señor. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz. es aquel que se hizo carne, Es aquel que se hizo carne, de gracia y verdad. lleno de gracia y verdad. Se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió. Por amor, Gracias por darnos nueva vida, Señor. la deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió. Por amor, A ti, a mí. por amor. Gracias, Señor, por tu La amor. deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió. Por amor, Admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Tú eres admirable consejero, mi príncipe de paz, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Amén, amén, así es. Cada vez que sintamos quizás en nuestra vida ese deseo de irnos, de apartarnos del Señor, volteemos a mirar a la cruz y recordemos ese amor sin medida y sin reserva para con nosotros, un amor que se mantiene y permanece para siempre. Amén. Regalémosle una ofrenda de palmas al Señor y de esta manera celebramos vida y vida en abundancia, porque nuestro Señor Jesús resucitó. Amén. Gracias, Padre. Aleluya, te alabamos. Alabado sea tu nombre. Gracias por ese amor inagotable. Aleluya.
Amén. De esta manera quedamos despedidos. Recuerden, los niños los pueden recoger por las puertas del lado y pueden salir en orden a medida que los sugieres les vayan guiando. Bendiciones. Bienvenidos a Iglesia del Nazareno Jehová Shammah, discípulos que reflejan la imagen de Cristo, familias transformadas, una iglesia que sueña en grande.